Pues buenos días, estamos aquí en el programa de Cambio en el Debate, el espacio de Cambio Michoacán que me toca cubrir cada jueves, bajo el tema de ética y política. Hoy estamos aquí con unos invitados que han irrumpido en, en el movimiento, en el letargo en el que se encontraba la sociedad mexicana, y es del movimiento del Yo Soy 132. Están con nosotros la compañera Sol Pérez de la UNAM Morelia, César Iván Vargas es independiente del movimiento 132, Clara Migoya también de la UNAM, del CIECO de la UNAM, Campus Morelia, y Vladimir Sámano, también independiente del movimiento 132. Tengo entendido que César y Vladimir vienen comisionados por la asamblea que se realizó el lunes en la Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana. Las otras dos compañeras yo las había invitado previamente. Bueno, aquí estamos. Entonces, para mí sería interesante, o sea, hoy queremos tratar hasta dónde llega o hacia dónde va el movimiento 132. Sí, eso sería lo fundamental, hacia dónde va. Si tomamos como origen dónde surge en una universidad cristiana, la Universidad Iberoamericana, se propaga por otras partes. Hay que aclarar también que es un movimiento espontáneo, es un movimiento que no surge con algo ideológico atrás, sino simplemente es el rechazo a los monopolios televisivos que controlan la elección, y entonces su principal demanda es la democratización inicialmente de los medios televisivos. Y después, pues ese movimiento se propaga fundamentalmente por la red, ¿sí? Por los jóvenes que tienen ciertos privilegios, ¿sí? O sea, que son los que estudian. Y bastantes privilegios, porque ahí en la Iberoamericana, pues las cuotas van de 60 a 90 mil pesos por semestre, entonces no cualquier joven puede acceder a un medio de esos, ¿verdad? Y después lo siguen también otros jóvenes privilegiados, por supuesto, que son los de la UNAM, Politécnico, UAM, etcétera. Son gentes que de alguna forma tienen resuelto su situación, sus necesidades primarias. Bueno, entonces, bajo este esquema, quizá me falta otro. El movimiento se manifiesta fundamentalmente en contra de Televisa, TV Azteca, del duopolio, que hoy quiere ser monopolio, repudiando a esos y a su candidato, que lo asumen como Enrique Peña Nieto. En la página del 132, ahora también tiene una caricatura de Cuadri, ¿sí? O sea, de Peña Nieto y Cuadri. Entonces ya nomás dejan, como quien dice, que digan, bueno, ahora sí, no estamos en contra de estos dos, ya manifiestamente en la página aparece eso. Entonces manifiestamente quedan pues solamente o Josefina Vázquez Mota o Andrés Manuel López Obrador. Entonces, bajo ese esquema, hasta dónde quiere llegar el movimiento 132. Yo quisiera que los compañeros que de alguna forma son del 132 nos dijeran algo. Quizá la compañera que fue la primerita que llegó a las 7:30. Puntualísimo. Como un poquito de cómo surge. Sí, ya manejamos cómo surge. Ahora, ¿hasta dónde va el 132? Pues, o sea, así como surge como movimiento espontáneo, definitivamente es como, la primer meta es así a punto de las elecciones, ¿no? Pero realmente es un movimiento que se espera como continúe un poquito como para mantener la crítica como política y social en el estado que se esté, ¿no? En la localidad y en las situaciones que se vivan. Entonces yo sí lo veo como un movimiento que espera como permanecer un poquito también a la vista de los medios y como con cierta voz
pues en justicia de ciertas causas, o como igual siguiendo ciertos propósitos, como es esta parte de la democratización de los medios, ¿no? Como un espacio de libre expresión. No sé, quizá César. Uh-huh. Bueno, como hay diferentes puntos sobre lo que se protesta o sobre lo que se está en contra, entonces también son diferentes frentes de lo que se propone hacer en cambio a lo que se está realizando, o sea, lo que se nos está imponiendo. La democratización de los medios no se va a lograr de aquí al 1 de julio. Entonces ese es como un punto en la lucha que va a ir más allá de las elecciones hasta que se logre realmente de que como los medios públicos, Televisa y TV Azteca tienen ese monopolio, duopolio de la información, pero son medios públicos que pertenecen a los mexicanos, los cuales fueron concesionados por los gobiernos. Entonces, si usan esos mismos medios para estar en contra de nosotros, para malinformarnos o para decirnos, no, pues ya ya ganó y háganle como quieran porque lleva el 80% arriba en las encuestas, pues realmente la gente le están produciendo apatía y realmente van a decir, pues ya para qué voto, ya para qué digo que quiero votar por otro si de todos modos él ya ganó, lo dijo la televisión. Entonces eso sería un punto. El otro es lo que están realizando, que es eso, imponerle a la gente el pensamiento de que no, pues ya ganó uno. Y es el que ellos dicen que es lo mejor para México. Entonces, si dicen que lo mejor para México es él y sacan de fuera a los demás, pues quiere decir que uno de ellos está en contra de los intereses que manejan los mismos medios. Entonces, lo que se propone de uno de los puntos de lucha, por decir, del movimiento, es decir, no, pues el voto informado, pues decirle a la gente realmente lo que es cada uno de los contendientes y lo que es su partido. Pues muchos, pues ya lo conocemos, los 70 años de historia del PRI, y entonces por eso es una de las principales razones por estar en contra de Peña Nieto, y no es como de la historia de decir, no, pues eso fue en el 68 del siglo pasado, sino simplemente decir lo que pasó en Atenco, con Enrique Peña Nieto, pues fue de lo más desastroso de la historia moderna del país. Y eso que en todos los estados donde ha gobernado el PRI, pero aparte tenemos al PAN, que también se ha señalado por las muertes de la guerra contra el narcotráfico, bueno, una guerra que es obviamente que está muy sesgada porque se combaten a unos y se dejan a otros. Es muy conocido de la gente que hay muchos pueblos en cualquier estado que son controlados por el narcotráfico. O sea, la policía le tiene que preguntar al crimen organizado qué hacer con ciertas personas porque no saben. O sea, los que mandan ahí son otros. También se ha dicho sobre las muertes de los niños de ABC, que fue un error gravísimo que le pasó ahí entonces al director del Seguro Social, dejar operar guarderías así sin los mínimos sistemas de seguridad. Entonces también se está en contra de eso, decir, o sea, la corrupción, el nepotismo, las personas que están en el gobierno están ahí de a gratis porque su trabajo realmente no tienen esa preparación, o realmente no hacen nada respecto a eso más que cobrar y seguir saqueando el dinero que de los impuestos va saliendo. Vladimir, sobre eso mismo. Yo pienso que el problema va más allá de una situación coyuntural, que son las elecciones. Es una cuestión estructural. Cuando atendemos a tu pregunta de decir, bueno, ¿qué sigue después del 132? Los ejes fundamentales que le dieron forma, la democratización de los medios y la apertura, el razonamiento de un voto informado, de un voto razonado, y sin duda alguna el trasladar la agenda mediática de las empresas televisivas, del duopolio televisivo, y romperlo. Y no solamente ello, sino lograr la apertura en los medios de comunicación de la prensa escrita. Lo cito por la situación de la Organización Editorial Mexicana, de Mario Vázquez Raña, el hecho de que después del evento de Ibero, en todos los periódicos, en 60 periódicos de una cadena nacional, saliera la noticia de Ibero como un no pasó nada, como un se superó el boicot. Definitivamente eso es lo que a los jóvenes que ahora están mucho más informados, y que valga la expresión que la información es tan importante como para que nada más la tengan los periodistas, pues es lo que rompe lo que es un antes y un después. Evidentemente este movimiento surge en una universidad que muchos pueden decir que es acomodada, donde efectivamente el nivel de paga supera, pues yo pienso que
el presupuesto por alumno en la Universidad Michoacana de manera anual es de alrededor de 35,000, 40,000 pesos. En este caso, una sola colegiatura te está dando 60, 70,000 pesos en la Ibero, ¿no? Entonces, el movimiento surge en una clase media más informada, más crítica, con canales de comunicación, sí, tal vez elitistas, porque es pocas las personas que tienen computadora en México, pues también pocas las que tienen acceso a Internet. Definitivamente el problema va un poquito más allá de por qué surge, sí, sino hay un antes y un después también después del 2 de julio. Yo pienso que sí, en la agrupación de una organización no gubernamental a nivel nacional que después del 2 de julio tenga la capacidad y la movilidad de poder seguir conjuntando y seguir estructurando esto que se dio de manera coyuntural, como es una cuestión electoral, y seguirla más a futuro. Compañera, Sol. Bueno, yo sin hablar como parte del 132, sino un poquito como estudiante de la UNAM, pero externa al movimiento, me llama mucho la atención cómo se manifiesta como antipartidista, en el sentido de nos oponemos de entrada a todos los partidos y las instituciones porque no confiamos en ellas, etc. Y después de ello dice, ataca al PRI, ataca a Nueva Alianza, y como dices, deja abierta la posibilidad del PAN y del PRD. Del PAN, pues ya sabemos como toda la inconformidad social, por esto después que se hace más evidente con el movimiento de Sicilia, cuando se empiezan a ver todos los muertos y toda la represión y privatización y que nada ha mejorado desde que está el PAN. Eso creo como es como de consenso un poco nacional, ¿no? Que es el PRI no y el PAN no porque estamos como estamos. Pero a mí me llama mucho la atención por qué no se ha atacado al PRD. Si de entrada nos oponemos a todos los partidos, o sea, también si queremos o estamos invitando un voto informado, pues tenemos que informar sobre los pros y contras de todos los partidos, creo. Yo puedo hablar un poquito sobre la experiencia en el Distrito Federal con el gobierno de Andrés López Obrador y de Ebrard. Con AMLO, cuando estuvo en el DF, con esto de los segundos pisos hubo un gran problema porque, como él lo está diciendo, que invita a trabajar con la iniciativa privada, etcétera, pues hubo ahí como unas medias tranzas, ¿no? Que se dieron unos terrenos, se le dieron material para los segundos pisos, se vio muy autoritario, etcétera, y después el gobierno de Ebrard con la Supervía Poniente, como continuación de este mismo proyecto de López Obrador, pues también se vio el PRD como un partido autoritario, déspota, etcétera, ¿no? Entonces, como sin clavarme mucho en eso, porque la pregunta fue como del 132, pero en este sentido de hacia dónde vamos, pues yo creo que la crítica debería de ser como más de fondo a todos los partidos o todo el sistema. Yo, por ejemplo, leo los pronunciamientos o la relatoría, tampoco me he acercado, ¿no? No tengo chance de acercarme más a las asambleas, etcétera, pero cuando veo los pronunciamientos, por ejemplo, que salen del DF y de aquí de Morelia, pues coincido mucho, ¿no? Con las críticas, con la solidarización hacia otros movimientos sociales, pero luego me quedo con la sensación de, bueno, si nos oponemos a todo eso, ¿por qué solo estamos invitando a votar? Si personalmente, pues no veo ni a cuál irle, ¿no? Bueno, yo quisiera aquí meter dos cosas. ¿En qué parte del mundo hay medios libres? ¿En qué parte del mundo? Objetivos. No, o sea, la libertad de prensa. Puede ser que haya medios libres en todo. Eso es una. Y la otra, o sea, yo que sepa, en ninguna parte del mundo hay esta posibilidad de que la gente se exprese, ¿no? Digo, tan así que nos imponen, pues en Italia un Berlusconi, o etcétera, ¿no? Uh-huh. En los países del primer mundo donde queremos llegar nosotros, o nos imponen un Obama, etcétera. Bueno, ahora, han planteado, porque también informar a la sociedad puede decir, como dice la compañera, ninguno de los cuatro, ¿sí? Entonces, voto nulo. No.
No, por eso digo. Eso es lo que, entonces ahí ya se está negando una cosa muy importante, porque dicen, el voto razonado, pero también el voto nulo es un voto razonado, por supuesto que sí. Decir, nosotros no estamos por eso, y es un voto razonado. La pregunta sería, ¿a qué abona en la construcción de la democracia un voto Eso ya es nulo? una cosa de individual. Entonces, simplemente dejo eso, porque también hay esa posibilidad. O sea, la compañera dijo, ninguno de los cuatro han sido bastante mal. O sea, el PRD porque tiene muy poquitos años de vida, ¿sí? Pero, pues también tiene, en Michoacán tiene, pues, algunas cosas que hay que reclamar, ¿no? Sí. Entonces, ahora, lo que seguiría es, ¿cómo plantean ustedes continuar este movimiento después del 1 de julio? O sea, ¿hasta dónde va a llegar esto? O sea, ya sé que hay estructura, empieza a construirse una pequeña estructura, sí, que es la de, por ejemplo, ahorita sé que hay un núcleo en la Facultad de Historia, otro en la Facultad de Filosofía, de Psicología, y creo que empiezan a crearse en otras partes, ¿no? En la UNAM, por supuesto, aquí en Michoacán. Entonces, hay pequeños grupos. ¿Y dónde están los jóvenes, que son la mayoría, que no tienen acceso a la educación? ¿Dónde están? ¿Dónde están ese gran cúmulo de gente que está verdaderamente necesitando algo diferente, no de que la televisión sea de Televisa o TV Azteca, sino que están necesitando comida, trabajo? Los ninis, 7 millones, habla el doctor Narro, director de la UNAM, habla 7 millones. Entonces, a ver, ¿qué nos dices? Sí. ¿Qué eres, Pues eres yo de las creo- privilegiadas? Bueno, yo también fui privilegiado. Claro, pues mira, mismo como surge como movimiento espontáneo, o sea, surge también de grupos que tal vez pueden tener un poquito más de crítica porque tienes más medios de donde informarte, ¿no? Entonces, o sea, yo siento que eso es base, o sea, para llegar a hacer una crítica, uno tiene como muchas fuentes, ¿no? Y yo creo que mismo esta pregunta de dónde están los demás, pues al inicio no se hace como una demanda porque también tus intereses van más dirigidos hacia esta parte como laboral o como de ingresos, ¿no? Y tienes, pues tienes más como una fuente informativa, no tienes una gama tan amplia. Y entonces, pues bueno, ahorita el movimiento como que se ha alimentado mucho de toda esta parte de las redes sociales, que definitivamente es algo que hace como, pues tal vez, pues no una barrera, pero no facilita que se unan otros grupos. Entonces yo siento que eso, pues se combate justamente, o más bien se soluciona saliendo a las calles y dando a conocer el movimiento por la parte como más de brigadeo y de otras alternativas, ¿no? Y también, bueno, algo que estabas diciendo de que en qué país hay medios libres, yo creo que es más de que sean medios plurales, ¿no? Y que realmente funcionen a favor de la población y no en su contra. Porque cuando uno hace un sesgo en el que no se informan sobre las represiones que hay en el país o sobre eventos de violencia que son como los que vivimos acá, pues es realmente contra lo que estás abogando, ¿no? Sí. Ahora no queremos, a mí no me suena utópico eso. Y me suena que en muchos países sí se logra que se dé esa información, porque la gente demanda justamente cuando se apagan esas voces o cuando no se hace caso a una situación en específica, ¿no? Entonces nada más como regresando al punto anterior. Nuevamente, Iván, dando la boletecita. Bueno, señalaste 5 cosas que anoté. De medios libres, ¿en qué lugar del mundo? Pues yo digo que en todo el mundo hay medios libres, pero no son de acceso a toda la población. Libres en el sentido del acceso. Ajá. No digo porque, pues, Ajá. Son más plurales, ¿no? Más hasta casi en los regímenes autoritarios hay un medio libre, ¿no? Ajá. Pues, que se mueve muy por abajo, Sí. ¿no? Y en el caso especial de México, pues decir que las señales de televisión y sobre todo las de radio, ya es un delito que una comunidad indígena emita su propia señal de radio para mantener informada a su comunidad. Claro. O sea, tienen, y como Televisa y TV Azteca, o sea, tienen el dinero para comprarlo y entonces para ellos sí, no denle todas las señales de radio, ¿no?
Pero entonces ahí sería, esa parte entra en la democratización de los medios, uno de los puntos del movimiento. Muy bien. Decir, pues hay que reformar todo respecto a la ley de telecomunicaciones. O sea, es propiedad de los mexicanos y por qué se las tenemos que dar nada más a los que tienen para comprarla y que la van a usar en nuestra contra. Respecto al voto nulo, es obvio que es un voto informado y es como una forma de protesta, decir no creo en este sistema, pero al sistema parece ser que no le importa. O sea, hubo una gran campaña en el 2006 del voto nulo, de que se estaba en contra del sistema. Entonces alrededor del 50% de los mexicanos votaron y el otro 50% con derecho a votar no votó. Entonces es obvio que a la mitad de la población no le interesa nada que tenga que ver con las elecciones, ya sea porque no cree en el sistema tampoco o porque dice, pues ¿para qué voto si de todos modos no hay nada? O sea, hay entre apatía y rechazo. El voto nulo es rechazarlo y decírselos en la cara, no, pues estoy en contra del sistema de partidos porque realmente no trae nada bueno, que es la verdad, pero a ellos no les importa. O sea, pasó lo del voto nulo y ¿qué pasó? No, pues hubo un 2%, pues pudieran haber hecho un partido. 5 en Michoacán, 5, más o menos. Ajá, pero a nivel nacional, pues dijeron, pues bueno, podrían hacer un partido político, pero si fuera demasiado así, es obvio que hubo un fraude también en el 2006. Hubo gente que se indignó, pero al final de cuentas, pues quien mantiene la información, pues decía, no, pues todo estuvo bien. O sea, a pesar de que ya se ha documentado en contra de que hubo un fraude, pues de todos modos siguió en la presidencia el que se impuso, y seguimos 6 años y decimos ahora otra vez. Entonces están otra vez en contra de que pueda haber otro fraude, de que hay como señales como que están dando la advertencia de que los medios quieren imponer a uno, que el IFE no se pronuncia bien a favor o en contra de quién está moviendo, qué onda. Pues eso, otra cosa. Lo de cómo continuar el movimiento, pues obviamente hay muchos puntos. Por ejemplo, uno de los puntos es la apatía juvenil, que es lo que al parecer el movimiento es lo que está revirtiendo ahora. Entonces no se podría invitar a no votar o hacer algo más allá si realmente el movimiento todavía no sabe qué hacer respecto a ir más allá de las votaciones. Decir, no, pues podemos aplicar algún modelo que esté de levantamiento popular, que diga, no, pues ya estamos hartos, pero la gente todavía no está informada, todavía no dice, no, pues yo apoyo a los jóvenes así en general. Entonces no podemos decir que podemos aplicar la primavera árabe aquí, todavía. No se puede aplicar el modelo de Islandia porque también la gente fue la que protestó y los medios dicen, no, en Islandia se echaron en contra de los bancos y encerraron a los políticos y les está yendo bien mal económicamente cuando realmente no es cierto. Entonces lo mismo de Grecia, ¿quieres que le pase a México lo que le pasa a Grecia o a Cuba o a Venezuela? O sea, realmente no sabemos qué ahora pasa España allá. también. Ahora España, que estamos mejor, que a México le alcanza para pagar la deuda de España y nos sobra todavía. O sea, nos dicen pues, ¿pero dónde está ese dinero? Pues obviamente no está abajo entre la gente. Entonces, el cómo continuar, pues se propuso primero, que es lo más cercano, es que la gente esté interesada por lo que viene siendo las elecciones, la política electoral. La mitad de la gente cree que votando puede pasar algo, o sea, apoyar a su candidato, sea el que sea, o intentar cambiar algo con el que sea. El movimiento, al declararse antineoliberal y antisistémico, no quiere decir que en todo momento va a estar en contra y a intentar evadir todas las posibilidades que tenemos como para expresar lo que está pasando. Si no demostramos que las elecciones no sirven al votar o al estar en contra o al demostrar el fraude, ¿cómo podemos ir más allá de eso? O sea, esto lo tenemos como que todos muy claro, pero los del movimiento, la gente que está informada, pero los que no, ¿cómo se los hacemos saber? Pues primero tenemos que hacer como que la gente se interese, que sepa qué son las elecciones, para qué son y a quién eligen. Al movimiento, al declararse antineoliberal, es obvio que está en contra de todos los candidatos y todos los proyectos, lo que están haciendo, pero tenemos que hacer que el movimiento crezca para poderle darle un jalón de orejas al que quede, sea impuesto y no se quiera quitar o sea elegido democráticamente por los que votan. Al ser antineoliberal, sabemos que todos los proyectos son neoliberales, o sea, es la continuación del mismo sistema con sus matices. Uno aboga por el estado de bienestar, que sigue siendo neoliberal, y los otros son el proyecto de más de lo mismo. Entonces la gente pues puede elegir de uno o de otro, pero tienen que saber lo que está haciendo el movimiento, que todavía no tenemos una línea clara de cómo actuar más que del de informar qué es el neoliberalismo y cómo podemos combatirlo. De eso, de estar en contra.
de lo que hablas de los niños, pues es lo que se está haciendo de la gente que no tiene acceso a la educación. O eso también parte del mismo sistema neoliberal, la privatización de la educación. Se les impone a las escuelas, a las universidades, la acreditación. La acreditación es por parte de empresas privadas que te ponen unos lineamientos de que, bueno, el Estado no puede darte el dinero para que puedas seguir construyendo más salones o tener becas. Bueno, reduce tu matrícula, o sea, impídele el acceso a la educación a más jóvenes y toma este plan de estudios que es como para que crear autómatas que puedan trabajar para las transnacionales. Es el TLC el que vino a imponer todo eso, ¿no? O sea, sí. De ahí empieza el Ceneval, el CASEI, etcétera, etcétera. Igual en las escuelas públicas de primaria, secundarias. Sí, enlace, etcétera. O sea, las pruebas que hacen pues es para... O sea, tenemos aquí, sobre todo en Morelia, que es donde vivimos, que la gente dice, no, los maestros son huevones o no saben nada porque no quieren que los evalúen. Pero al evaluarlos, en primera, pues es un examen de una que se propuso por una lideresa impuesta en el sindicato, que ya todos sabemos que es el Baster. Pues, ella se lleva su tajada de dinero de cada prueba, entonces eso es una parte. La otra, el examen, si las preguntas son sobre temas que los maestros no conocen. O sea, si a un maestro si damos vuelta para donde vamos. Sí, bueno. Y ya, de qué onda con los niños, pues solo con la información es lo que podemos hacer, informarlo en todas partes que podamos. O sea, se lo informas a tu familia, a tus vecinos. Exacto. Y por donde puedas. O sea, y ya se está haciendo, se sale a la calle con volantes de, qué onda con esto, qué onda con lo otro. Eso me pareció interesante, que fue el acuerdo del lunes, ¿no? Ajá, de que iban a empezar a volantear en las colonias por ahí, etcétera. Yo creo que ahora sí que empieza a caminar hacia abajo. Ajá. Sí, hacia abajo, hacia la gente no informada. Vladimir, quiero decir, Iván, es que ahí estaba muy ligado. Mientras no me digas Stalin, no hay ningún problema. No, ¿verdad? Yo pienso que en el caso del Yo Soy 132 Michoacán confluyen muchísimas cosas de una manera muy atípica, puesto que podemos coexistir dentro de las asambleas, y mira que nos hemos dado unos agarrones por la posición ideológica. Sí, me tocó verlo. En el sentido yo voy a la idea, vamos a la idea de informar a los demás. Pues primero informamos nosotros. Uh-huh. Y está claro que el movimiento, pues tiene como todo movimiento en el mundo, su ala radical y su ala moderada. Eso es normal, no nos debemos asustar. Qué bueno que existe eso. Pero lo más importante es que podemos coexistir en esta parte. Sí. Y que hemos encontrado nuestros propios mecanismos para definir eso. En lo que refiere al movimiento, nosotros tenemos, como Michoacán, condiciones tan atípicas como estas. Tenemos 71 años de experiencia priista en el gobierno, que han beneficiado o deteriorado a Michoacán. Tenemos 12 años de gobierno panista, que ha beneficiado o deteriorado a Michoacán. Pero también hay compañeros que son susceptibles cuando uno les dice, en Michoacán tenemos 10 años de gobierno perredista y tenemos nuestros segúnes, ¿no? Hablan de los muertos de Atenco, hay que preguntarles a la sección 271 de los mineros cuando fueron totalmente desalojados de su centro de trabajo, ¿no? Y que murieron compañeros. Hay que preguntar, antes de criticar a Moreira, cómo quedaron las finanzas de Michoacán. Sí. Ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio es casuístico en todos los movimientos de izquierda. A la referencia de los medios libres, pues sí, ¿cómo comparar el Granma cubano con el país? Ahí no hay nada ahí no hay opción, ahí o Granma o no es otra cosa. Está Juventud Rebelde, ¿no? Pero es como apéndice. Es lo mismo. En el caso de la agenda... Es una desgracia. De la agenda neoliberal, yo les preguntaba a todos los compañeros, compañeros, antes de entender el neoliberalismo, vayamos un poquito al consenso de Washington, ¿no? 1983, y vemos cómo de ahí todas esas políticas de certificar la educación para un contexto global, esa frase la podemos nosotros ubicar y captar
hacia cuando llegamos a que deben de certificarse las carreras, acreditarse las carreras universitarias, para poder tener margen de competitividad al exterior. ¿Y la realidad cuál es? Universidad que no se certifica, escuela que no se certifica, facultad que no se certifica, no tiene los medios para alcanzar el fondeo federal que necesita para su infraestructura. ¿Esto cómo lo sabes? Bueno, pues no es cuestión de haber encontrado el hilo negro, simple y sencillamente de leer. Sí. El 132 rompe el esquema y hay que aprovechar esa inercia que ha despertado en muchos jóvenes. El brigadeo se lleva unos compañeros excelentes en 132 que tienen esa coordinación. Y vamos un poquito más allá, involucrar a los jóvenes de prepas. Tuvimos el Interprepas el día de antier, donde fue buena la concentración de compañeros. Sigue para mañana o hoy mismo, no sé cuál es ahí la agenda, ya no la tengo en mente. Pero es de convocar precisamente a aquellos que tienen su primera credencial en cosa de unos meses más. 132 rompe la apatía para unos. No basta, no es suficiente, no es un asunto acabado. Yo soy 132, no representa a la juventud mexicana, representa un sector, a una parte. Así lo entendemos. Y volviendo con esto de hacia dónde vamos, hay muchos que creemos que 132 tiene futuro más allá del 1 de julio por una sencilla razón. La forma de organizarnos es muy diferente. Nosotros podemos tener un debate, cada quien en su casa por su computadora, y estar enlazados al mismo tiempo y hacer nuestros acuerdos públicos. Sí. Tenemos nuevas tecnologías y tenemos nuevas formas de organizarnos. La información, incluso a los mismos medios, les ha resultado el Internet una herramienta de doble filo, más para los periódicos. Lo que hoy se sabe, lo que antes lo que pasaba en Tijuana, nos lo reportaban los periódicos 1 o 2 días después, ¿no? Ahora lo que sucede en la isla de Córcega, en Italia, lo sabemos al momento, al instante. Entonces, aprender a utilizar la mecánica de la información es muy importante para Yo Soy 132. Todavía en lo que estamos avanzando es en la construcción de los debates, ¿no? Porque tenemos de todo. Cuando se nos dijo que el joven Rashid estaba atrás de nosotros, yo he estado, al igual que César, en las 5 asambleas que hemos tenido de Yo Soy 132, debates de 6 horas, 5 horas, en los cuales nos desertamos. Tenemos pues la mecánica de izquierda, ultranza, de todo por asamblea. Comisión para que te deje hablar, para que tú le des la voz a ella. Y el consenso ha sido muy interesante. Las primeras 2 asambleas era casi, yo que soy muy crítico y que cuestiono todo, me encuentro con compañeros que lo que diga la asamblea, digo, informemos primero a la asamblea. Estamos pidiendo un juicio político o juicio contra el Bester, pues entendamos que juicio penal, denunciémosla. Juicio civil, pues demandémosla. Juicio político, pues no se puede, porque no es funcionaria pública. Entendamos, compañeros, si no nos informamos, ¿con qué cara salimos a la calle? Y ha sido el enorme debate de los que te dicen, no, es que el sistema nos ha propugnado 71 años de miseria, más 12 años. Sí, pues, sí, ya me dijiste el qué. Ahora dime cómo lo cambiamos. Ahí estamos. Sol. Sobre la pregunta de los medios libres, ¿dónde están en el mundo? Yo creo que la única respuesta es abajo, ¿no? Abajo. Porque entre más sube un medio de comunicación, entre más asciende y se relaciona con el poder, pues pierde libertad, ¿no? Bueno, sobre cómo informar entonces con medios libres, etcétera, a la gente sin acceso a medios de élite, pues yo coincido mucho con pues en cortito, ¿no? O sea, en las calles, estando con la gente, ¿no? Informándola de viva voz. Pero también yo no estoy tan segura en de si esta gente no está informada porque no tiene medios. O sea, esta gente está informada, pero porque lo vive a diario, porque vive la pobreza y la falta de trabajo y que no cambian las cosas, que
cada vez golpean más a la clase de abajo, ¿no? Entonces, eso como paréntesis me llama la atención como en el movimiento 132 no hay como una posición de clase, ¿no? O sea, es como, bueno, somos clase media porque tenemos acceso a los medios, nos oponemos a ciertas élites, entonces bajamos a la gente que no tiene acceso, pero pues las demandas y la vida y la lucha de la gente de más abajo es completamente otra, ¿no? Entonces me quedo con plata. Porque a esta gente, a estos jóvenes que están en las prepas o en las calles o a los niños, los estamos informando y les estamos dando un volante o etcétera desde el 132 para que voten, ¿no? Para que voten informados. No anular, ¿no? O sea, están diciendo, no hay que votar por el PRI, no hay que votar por Nueva Alianza, no hay que anular, vota informado. No, bueno, completamente. Sí, por eso, pero deja que termine. Completamente Entonces, diciendo eso, porque no es cierto. Es lo que bueno, dice el documento, yo también ajá, lo leí. la verdad es que como que yo pido una disculpa, o sea, ustedes me pueden decir, oye, chava, tú no has estado en las asambleas, no sabes eso no cómo es está limitante. el debate. Y yo me quedo únicamente con lo Con el que texto. consulté en el texto de las relatorías de aquí de Morelia, principalmente la del DF, y en la página del 132 como a nivel nacional. La verdad ni siquiera he checado mucho la de Michoacán. Pero pero así está, no PRI, no más muertos, Nueva Alianza no, vota informado, ¿no? Entonces después ya para como terminar me quedo aún con la sensación de duda ante la primera demanda de los jóvenes del Ibero sobre los medios de comunicación. Tengo entendido que pedían más competencia, ¿no? Más competitividad de los medios de comunicación. Y ahora es como más que se democratice, ¿no? Para que, como decía el compañero, no sean usados en nuestra contra. Pero aún así me quedo con, bueno, ¿qué es que se democraticen? O que haya más competencia es que gane, que se compita más y que no Que solo sea Clinton a su entre canal. dos, o que haya 5 monopolios, entonces tengamos más capacidad de elegir, o ¿por qué no hablamos de quitárselos a Azcárraga, ¿no? O sea, de nacionalizarlos, o no sé. O porque si nos oponemos a todas estas cosas y a todos los partidos, no les pedimos y les exigimos a todos los candidatos que si nos estamos asumiendo como antineoliberalistas, ¿por qué no les decimos a todos, oye, qué onda con el TLC, ¿no? Con la deuda, con los monopolios en los medios de comunicación, No se vale. con las clases No oprimidas, llegan. con la pobreza? Oye, o sea, pero a todos y parejo, ¿no? O sea, sociedad, hay que votar informada. Siento que tal vez esto era un poquito con esta propuesta de cambiar el formato de debate, ¿no? Como, oye, ya en serio, ¿cuál es tu postura ante el neoliberalismo, no? Oye, a ver, AMLO, dices que es diferente, pero no te opones al TLC ni al neoliberalismo y trabajas con la iniciativa privada y eres una continuación del priismo del que provienes, ¿no? O sea, porque si lo informamos, ¿por qué no criticamos más? Me quedo con la sensación. Y ya para terminar, en esta como crítica más como abierta, porque no entiendo cómo está la solidaridad que expresan con otros movimientos. O sea, yo entiendo como que en los pronunciamientos salen como y nos sumamos a tales demandas o denunciamos lo de Atenjo, aquí salió lo de y apoyamos a lo de Cheranios Tula. Y los de Pero CUL, la CUL también. la CUL, ¿no? Lo de los estudiantes. Pero sí, aquí ya se ha hablado varias veces sobre la privatización de la educación, qué relación hay con los maestros que están marchando hoy o ayer contra esta imposición de los exámenes del Ceneval y así.
si apoyamos a Cherán, qué tanto incorporamos a nuestro debate la necesidad de otras formas de gobernarnos. Aún así, si nos llamamos antineoliberalistas, ¿por qué no decimos, y en el pronunciamiento decimos, exigimos que se cumplan los acuerdos de San Andrés? ¿Por qué no ponemos otra vez en el DLF? ¿Por qué no decimos, bueno, y los zapatistas, miren, hay otras formas de gobierno? Cherán hay gobierno por usos y costumbres, pero hay que votar informados por uno de estos, no a los de su voto. Sí, yo creo que quisiera retomar aquí, nos faltan 5 minutos escasamente, entonces tenemos que concluir en esto. Yo creo que un gran aporte de este movimiento, por supuesto, es retomar la horizontalidad. Yo creo que eso es sumamente importante. Los liderazgos están desapareciendo, no solamente en este movimiento, sino en muchos del mundo. Los ocupas en Estados Unidos, en España, en Italia, etcétera. Ha sido horizontalidad. Y esa horizontalidad, pues viene aprendida, pues la han venido aprendiendo esos movimientos de lo que se ha gestado aquí en nuestro país. La horizontalidad en las comunidades indígenas. En Cherán hay una horizontalidad terrible. De ahí viene, y no es de ahorita, no es es centenario, ¿no? Quizá milenario en algunos casos, ¿no? Entonces es un aprendizaje milenario. Y otra cosa que me gustaría retocar es, no se tocan nada de las demandas que de alguna forma plantean los zapatistas, las 11, ¿no? Trabajo, techo, etcétera. Yo creo que ese es lo que nosotros no estamos informados. O sea, la gente que está ahí no está informada. Dice, bueno, te puede decir, hay gente que el 40% es pobre. Sí, pero está bien, ¿no? Pero yo no sé qué es pobre. Ninguno de los que estamos ahí nos hemos quedado sin comer o sin desayunar por falta de. Si es porque se nos hizo tarde y al rato voy a, etcétera. Entonces, yo creo que eso es importante. Pero ahora sí, decíamos 4 minutos, 3 minutos nos quedan para ver este asunto de qué sigue. Yo nada más quiero hacer como una acotación así muy breve. Bien. O sea, a mí se me hace que esta parte también de la misma parte como de las clases y de las otras demandas, yo creo que sale del movimiento también de no solo ir a informar, y esa es la parte como de la horizontalidad, de más bien salir a construir pensamiento crítico con la gente, ¿no? O sea, algo que yo siento que, bueno, no sé, en Brigadeo se ha manejado un poquito, se ha tomado el tema de vez en cuando, pero algo con lo que éramos como muy incisivos los de la UNAM es que, o al menos lo que habíamos hablado en las asambleas, es que queremos que sea un movimiento de construcción, de pensamiento crítico. Y esto justamente lo haces con apertura de medios, porque si tú nada más vas a difundir, ahí es donde también se nota como un liderazgo o una verticalidad, ¿no? Y cuando vas más bien a construir ese pensamiento, es como cuando puedes abarcar todas las demandas y también donde te sientas del tú a tú con, órale, estos son los contrastes, ¿no? Sí. Entonces, pues, nada más eso. César. De lo que sigue, pues en la agenda hay muchas cosas, o sea, y tantas cosas. Por ejemplo, lo que la mayoría de los que estamos en el 132 aquí, pues peleamos por lo que nos toca, y reconocemos en el pronunciamiento de solidaridad de que también reconocemos a las otras luchas. O sea, en lo que nos toca los apoyamos, no podemos ir y decir, no, pues vamos a Cherán a informar, pues no, ellos están informados, ellos nos van a informar a nosotros qué es lo que quieren. No se ha hecho ahorita todavía el enlace o el contacto, pero está en la agenda, todo está de que primero nosotros luchamos por lo que nos toca y por lo que podemos hacer. En lo que vamos construyendo, haciendo más grande nuestro círculo, para llegar a todas las personas e incluir sus propias luchas. Es decir, por ejemplo, decir, no, pues los jóvenes ocupamos empleo, tengamos estudio o no tengamos estudio. Entonces vamos por más allá, o sea, ¿y cómo vamos a llegar allá? Pues ocupamos otras formas de ser política. En ese orden, Vladimir. Muy poquito tiempo, pero... Sí, ni modo. Rápido, la construcción del pensamiento crítico en las asambleas ha sido una dura batalla por fijar claramente las posturas. Habemos quienes pensamos, y pensamos quienes sabemos, que la crítica hacia la izquierda debe de nacer propiamente de los jóvenes. No hay espacio crítico si no hay un consenso. Ya nos pusimos de acuerdo en no arrebatarnos la palabra. Y ahí las redes sociales nos ayudaron mucho, porque no te puedes arrebatar la palabra. En lo que respecta a la crítica hacia la izquierda,
nace desde adentro. En la parte de los moderados siempre hemos dicho, aquí hay cabida para los copetudos, los amorosos, los diferentes o los cuadrados. O los que anulan. Sí, o los que anulen. Pero primero vengan e infórmense. Y cuando nos han citado, cuando nos han mencionado, el señor Vázquez, que en su artículo de Cambio del día de ayer casi nos ponía como nazis o como cabezas negras, pues le invitamos a que vaya a las asambleas y que vea el debate que generamos ahí, ¿no? Este es el segundo manifiesto. ¿Cómo? Este es el segundo comunicado. Este es el segundo manifiesto nacional que maneja ISO 132, donde se quitan de la letra y el papel la palabra Santi Peña Nieto. Somos un movimiento partidista, pero no para nada apolítico. Sí. Habemos esa fracción de compañeros que dentro del 132 decimos que por medio del diálogo se puede, sin arrebatar una palabra. Pero para informar a los demás, primero debemos informar nosotros. La agenda es tan aplastante de todos los movimientos sociales. Primero, la agenda de aquí al 1 de julio, que es votar informadamente, razonadamente. Después abrazaremos árboles, platicaremos con la Loma, los defensores de la Loma, platicaremos con Cherán, platicaremos con los demás. Muy bien. Sol, 20 segundos me dijeron los compañeros. Yo le estoy a la expectativa, espero que el movimiento analice muchísimo más y sobrepase la lista de demandas del Libero, que vayamos más allá, que hablemos más sobre qué es ser antineoliberal y que hagamos un análisis crítico de todos los partidos y que informemos para... Sí, muy por bien. eso yo estoy ahí. Sí, muy bien. Bueno, muy amable, de veras. Qué rico es platicar en horizontalidad. Para mí fue una experiencia muy bonita encontrar una asamblea así, como la que vi el lunes en psicología. Y bueno, en las comunidades así es, pero ya eso ya las había visto desde hace rato, pero esta me pareció inédito. Y sobre todo que no nos conocíamos los que estábamos. Eso es lindísimo, eso es lindísimo. Esperemos que camine esto. Bueno, muchas gracias. A cambio, nos veremos aquí el próximo jueves. No tenemos todavía en la agenda nada, siempre decimos qué es lo que va a haber. Yo creo que a lo mejor podemos invitar quizá nuevamente a estos compañeros porque la agenda se va a ir apretando, se va a ir enriqueciendo y a lo mejor podemos volver a reinvitar a gente del mismo movimiento porque se van ustedes a retroalimentar, va a haber asambleas, movimientos, entonces así le